Hola, ¿están listos para zambullirnos en el fascinante mundo del sistema nervioso autónomo? Justo a tiempo para ese parcial. Exacto. Tenemos el capítulo 10 de Goodman y Gilman, las bases farmacológicas de la terapéutica. Nuestra guía en esta aventura. Vamos a desmenuzar lo esencial. Diferencias entre los sistemas simpático y parasimpático, la transmisión colinérgica y adrenérgica. Y mucho más. Un mundo donde no puedan regular la temperatura corporal o reaccionar al estrés. Un caos total. El sistema nervioso autónomo es el que se encarga de todo Es ese. el héroe anónimo que nos mantiene vivos. A veces ni nos damos cuenta de lo crucial que es. Regula funciones que damos por sentado. Tal cual. Empecemos por lo básico. ¿Qué es el sistema nervioso autónomo y por qué es tan importante? Bueno, imaginen al sistema nervioso autónomo como el director de orquesta de nuestro cuerpo. Pero uno muy discreto. Exactamente. Controla funciones que no requieren nuestra atención consciente, como la respiración, la digestión, la frecuencia cardíaca. Todo en piloto automático. Exacto. Mientras nosotros nos preocupamos por pavadas, él nos mantiene con vida. Y a diferencia del sistema nervioso somático, que controla los movimientos voluntarios, como levantar un vaso, el autónomo se encarga de las funciones involuntarias, como los latidos del corazón o la digestión. Cosas como la dilatación de las pupilas en la oscuridad o las manos sudorosas cuando estamos nerviosos. También las controlas. Sí, señor. Y una de las diferencias claves entre el somático y el autónomo está en la velocidad. Las fibras nerviosas del somático están mielinizadas. Como cables con aislante, ¿no? Exacto. Eso permite una transmisión rapidísima de los impulsos. En el autónomo, las fibras postganglionares generalmente no tienen esta mielina, así que la transmisión es más lenta. Claro. Por eso podemos reaccionar tan rápido a un estímulo externo como quitarnos de una hornalla caliente, mientras que la digestión es un proceso más lento. Otra diferencia importante es la actividad espontánea. Los músculos lisos y las glándulas mantienen cierta actividad. Sin orden directa del sistema nervioso. Exactamente. Mientras que los músculos esqueléticos quedan paralizados si se lesiona el nervio que los controla. O sea que, por ejemplo, nuestro corazón no deja de latir aunque haya un problema con los nervios que lo regulan. Exactamente. Menos mal. Ahora, la información sensorial también es clave en el sistema autónomo. Las fibras aferentes viscerales son como los informantes Informantes. y como primer eslabón en los arcos reflejos. Imaginen que tocan una plancha caliente. Esa sensación de dolor viaja por las fibras aferentes viscerales hasta la médula espinal, donde se genera una respuesta ultra rápida. La retirar la mano. Eso es un arco reflejo. Claro. En el sistema autónomo, esos reflejos mantienen el equilibrio interno del cuerpo, ¿no? Correcto. Y tenemos dos sistemas sensoriales principales. El sistema sensorial visceral del nervio craneal, que forma parte del parasimpático, y el sistema aferente visceral espinal, asociado al simpático. O sea que el parasimpático y simpático no solo controlan funciones, sino que también reciben información. Es en doble trabajo. El parasimpático, a través del nervio craneal, recibe información sobre la presión arterial o los niveles de oxígeno en la sangre. Como un sistema de monitoreo. Exacto, un espía interno. Y el Perfecto. simpático, bueno, él se encarga de las sensaciones de temperatura. A través de las fibras aferentes espinales. Y de las lesiones tisulares, ya sean por un golpe, quemadura o algo químico, es el que nos avisa cuando algo anda mal. La alarma del cuerpo. Y los neurotransmisores. ¿Quiénes transmiten toda esa información sensorial? Hay varios, pero algunos de los más importantes son la sustancia P Sustancia P. y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, o CGRP. CGRP. Sí, estos transmiten las señales de dolor. Suenan a nombres de superhéroes. Y hay otros que hagan lo contrario, que inhiban el dolor. Claro que sí. Las encefalinas, que actúan en la médula espinal, tienen efectos antinociceptivos, es decir, bloquean el dolor. También tenemos al glutamato. Glutamato y el aspartato. Esos son dos neurotransmisores excitatorios. Entonces tenemos un equipo completo. La sustancia P y el CGRP transmiten el dolor, las encefalinas lo bloquean, el glutamato y el aspartato. Ponte a citar la transmisión sensorial. Exacto. Un equipo bien dinámico. Y ahora que ya vimos la información sensorial, pasemos a la organización del sistema nervioso autónomo. ¿Listos para adentrarnos en las divisiones simpática y parasimpática? Listísima. Siempre me ha intrigado la diferencia entre estas dos ramas. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre su origen y funciones? Con gusto. La división simpática, el sistema de lucha o huida. Todo se origina en la región tóraco-lumbar de la médula espinal. Sus fibras son cortitas y hacen sinapsis en una cadena de ganglios paravertebrales. Como sesiones de relevo a lo largo de la columna. Exactamente. Y desde estos ganglios, las fibras postganglionares, que son largas, se dirigen a los órganos que inervan. También existen ganglios prevertebrales. Como el celíaco, el mesentérico superior e inferior.
Estos inervan principalmente las vísceras del abdomen. Entonces, la división simpática es la que nos prepara para situaciones de estrés, ¿no? Como cuando vemos una película de terror o tenemos que hablar en público. Exacto. Aumenta la frecuencia cardíaca, dilata las pupilas, envía más sangre a los músculos. Para reaccionar rápido. Exacto. Todo para que podamos reaccionar rápidamente. Y no olvidemos la médula suprarrenal, Ah, sí. que es como un ganglio simpático gigante que libera adrenalina, Adrenalina. ¿sí? Para potenciar aún más la respuesta al estrés. Es increíble cómo se activa todo para que podamos sobrevivir. Y hablando de coordinación, ¿qué pasa con la división parasimpática? ¿Cuál es su origen y función? La división parasimpática, el sistema de reposo y digestión, tiene un origen cráneo-sacral. Sus fibras preganglionares se originan en el cráneo, En el cráneo. a través de nervios craneales como el vago. El famoso nervio vago. Exacto. Y en la región sacra de la médula espinal a través de los nervios pélvicos. El nervio vago. Ya. Dicen que es clave para la salud en general. Sí, es muy importante. Inerva muchos órganos en el tórax y el abdomen, regulando la digestión, la frecuencia cardíaca en reposo y la respiración. ¿Y las fibras posganglionares del parasimpático? También son largas como las del simpático. No, en el parasimpático son cortitas y hacen sinapsis en ganglios terminales que están cerca o dentro de los órganos que inervan. Qué interesante. Esto permite una acción más precisa y localizada. O sea que, mientras el simpático es como un grito de alerta general, el parasimpático se encarga de ajustar cada órgano con precisión. Exactamente. Y esta diferencia en la organización explica por qué sus efectos son a menudo opuestos. Como el yin y el yang. Mientras uno acelera, el otro frena. Me gusta la analogía, un equilibrio perfecto. Y para seguir con este viaje, hablemos ahora de la transmisión neuroquímica, Dale. la base de la comunicación entre las neuronas y los órganos. Me intriga saber cómo funcionan los neurotransmisores y cómo las drogas pueden interferir en este proceso. Bueno, antes de meternos de lleno en los neurotransmisores específicos, recordemos las evidencias que llevaron a la idea de la transmisión neuromoral. Neuromoral. O sea, que las neuronas se comunican liberando sustancias químicas. Evidencias. No era obvio que se comunicaban químicamente. No te creas, antes se creía que la comunicación era solo eléctrica. Pero gracias a científicos como Otto Loewis se demostró que las neuronas liberan sustancias químicas, los neurotransmisores, para transmitir información. ¿Cómo lo demostró? Lohawi hizo un experimento ingenioso con corazones de rana. Estimuló el nervio vago de un corazón, que sabemos que disminuye la frecuencia cardíaca. Ah, sí. Y luego transfirió el líquido de ese corazón a otro que no había sido estimulado. Y adivina qué pasó. El segundo corazón también disminuyó su frecuencia. Exacto. Eso demostró que una sustancia química liberada por el nervio vago era la responsable. Luego se identificó esa sustancia como acetilcolina. ¡Qué experimento tan elegante! Revolucionó nuestra comprensión de la comunicación neuronal. Sin duda. Y ahora sabemos que la neurotransmisión es un proceso complejo que involucra varios pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Primero, el neurotransmisor se sintetiza y se almacena en vesículas en la terminal nerviosa. Como paquetitos listos para ser enviados. Exacto. Luego, cuando llega el impulso nervioso, la terminal se despolariza y se abren canales de calcio, Calcio. permitiendo que el calcio entre en la terminal. Y el calcio actúa como una señal para que las vesículas se fusionen con la membrana y liberen el neurotransmisor al espacio sináptico, ¿verdad? Muy bien. Una vez liberado, el neurotransmisor se une a receptores específicos en la membrana postsináptica, Receptores. que puede ser otra neurona, un músculo o una glándula. Y esa unión genera una respuesta en la célula postsináptica, ya sea excitatoria o inhibitoria, dependiendo del neurotransmisor y del receptor. Correcto. Y finalmente, la acción del neurotransmisor termina para evitar una estimulación excesiva. Esto se logra mediante la recaptación del neurotransmisor, Recaptación. junto a su degradación enzimática o su difusión fuera del espacio sináptico. Es un ciclo completo. Síntesis, almacenamiento, liberación, unión al receptor, Terminación de la acción. terminación de la acción. Un sistema de comunicación eficiente. Totalmente. Y cada uno de esos pasos puede ser un blanco para la acción de las drogas, Ah, claro. que pueden interferir en la síntesis, el almacenamiento, la liberación, la unión al receptor o la degradación del neurotransmisor. Claro. Por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos inhiben la recaptación de serotonina y noradrenalina, aumentando sus niveles y mejorando el estado de ánimo. Muy buen ejemplo. Y así como las drogas pueden actuar sobre los neurotransmisores, también pueden afectar a los receptores, Receptores. acidificándolo o bloqueándolos. Como si las drogas fueran llaves que encajan en las cerraduras de los receptores. Me gusta la metáfora. Algunas abren la puerta, otras la cierran. Y con esto en mente, pasemos a la transmisión colinérgica, la que involucra a la acetilcolina, uno de los neurotransmisores más importantes del sistema nervioso autónomo. Sí. La acetilcolina es la estrella en muchísimas sinapsis, tanto en el sistema nervioso central como en el periférico. De hecho, es el neurotransmisor de todas las fibras preganglionares del autónomo. De todas.
tanto simpáticas como parasimpáticas. O sea que la acetilcolina es como el mensajero universal del sistema autónomo. Y me imagino que también está involucrada en la transmisión neuromuscular, ¿no? Esa que hace que nuestros músculos se contraigan. Así es. La acetilcolina también es la responsable de la contracción de nuestros músculos esqueléticos. Pero volviendo al sistema autónomo, la acetilcolina también es el neurotransmisor principal de las fibras postganglionares parasimpáticas. Entonces, la acetilcolina no solo transmite el mensaje inicial del sistema autónomo, sino que también es la responsable de la respuesta final del parasimpático. Exactamente. Para entender mejor la transmisión colinérgica, repasemos los pasos clave. Síntesis, almacenamiento, liberación, degradación y, por supuesto, la interacción con los receptores. Me gusta este enfoque paso a paso. Empecemos por la síntesis. ¿Cómo se produce la acetilcolina en las neuronas? Bueno, la acetilcolina se sintetiza a partir de dos precursores. La colina, que obtenemos de la dieta, y el acetilcoenzima A. La enzima que los une es la colina acetiltransferasa, o CHAT. Imaginen a la CHAT como una pequeña fábrica que ensambla las piezas para crear acetilcolina, una fábrica de neurotransmisores. Y una vez que la acetilcolina está lista, ¿dónde se guarda? Se almacena en vesículas sinápticas como pequeñas bolsitas gracias a la acción de otro transportador. El baete, pensemos en el baete como el encargado de empaquetar la acetilcolina en esas bolsitas para que estén listas para su envío. Entonces tenemos la fábrica y el empaque. ¿Y cómo se libera la acetilcolina al espacio sináptico? Cuando llega impulso nervioso a la terminal, se abren canales de calcio. El calcio entra y actúa como una señal para que las vesículas que contienen acetilcolina se fusionen con la membrana, liberando su contenido al espacio sináptico. El calcio da la señal para la entrega. Y una vez que la acetilcolina se libera, ¿qué le pasa? La acetilcolina se une a sus receptores en la célula postsináptica transmitiendo el mensaje. Y para que no se quede dando vueltas para siempre, la enzima acetilcolinesterasa, o H, la degrada rápidamente. La H es como el equipo de limpieza que deja todo listo para el siguiente mensaje. Un sistema bien organizado. Hablando de receptores, hay diferentes tipos de receptores para la acetilcolina. Sí, existen dos tipos principales, los nicotínicos y los muscarínicos. Los nicotínicos son como porteros que abren la puerta rápidamente cuando la acetilcolina llega. Estos receptores son canales iónicos que permiten el paso de iones a través de la membrana celular. Y la nicotina del tabaco también activa estos receptores. Exactamente. La nicotina imita la acción de la acetilcolina en los receptores nicotínicos, produciendo esa sensación de alerta y placer, pero también la adicción. Por eso es tan difícil dejar de fumar. ¿Y los receptores muscarínicos? Los receptores muscarínicos son más complejos. Son como gerentes que, al recibir la acetilcolina, activan una cascada de señalización dentro de la célula. Producen una variedad de efectos dependiendo del subtipo de receptor y del tejido donde se encuentren. Entonces, los receptores no son como los que dan las órdenes específicas dentro de la célula. ¿Y cuántos subtipos hay? Hay 5 subtipos de receptores muscarínicos, cada uno con una función específica en diferentes tejidos. Por ejemplo, el M2 disminuye la frecuencia cardíaca, mientras que el M3 se encarga de la contracción del músculo liso en el intestino y los bronquios. Cada subtipo tiene su propio trabajo. Con toda esta información sobre la transmisión colinérgica, creo que estamos listos para la transmisión adrenérgica. Perfecto. La transmisión adrenérgica, que usa la noradrenalina como neurotransmisor principal, es la responsable de la mayoría de las respuestas del sistema simpático, el de lucha o huida. El que nos pone en acción. Quiero saber cómo funciona la transmisión adrenérgica. La noradrenalina, también conocida como norepinefrina, pertenece a la familia de las catecolaminas, junto con la adrenalina y la dopamina. La síntesis de estas catecolaminas comienza con el aminoácido tirosina que obtenemos de la dieta. ¿Y qué pasa con la tirosina? La tirosina se convierte en dopa gracias a la enzima tirosina hidroxilasa o TDAH. Pensemos en la TH como la llave que inicia todo el proceso de producción de noradrenalina. Si bloqueamos la TH, podemos frenar la producción de noradrenalina. Exactamente. Existen fármacos que inhiben la TH y se usan para tratar la hipertensión arterial, por ejemplo. Interesante. Entonces, la tirosina se convierte en dopa y luego. La dopa se convierte en dopamina gracias a la enzima dopa descarboxilasa o DDCC. Y luego la dopamina se transforma en noradrenalina gracias a la enzima dopamina tetroxilasa o DBH. ¿Cuántas transformaciones? ¿Y la adrenalina? ¿Dónde entra en juego? La adrenalina se produce a partir de la noradrenalina gracias a la enzima feniletanolamina N-metiltransferasa o PNMT. Esta enzima se encuentra principalmente en la médula suprarrenal, la glándula que libera adrenalina a la sangre en momentos de estrés. Entonces la adrenalina es como la versión turbo de la noradrenalina. Buena analogía. Y al igual que la acetilcolina, la noradrenalina se almacena en vesículas y se libera al espacio sináptico cuando llega el impulso nervioso. ¿Y cómo termina su acción? La noradrenalina puede ser recaptada por la terminal nerviosa a través del transportador NET o degradada por las enzimas MAO y COMEMET. Son muchos nombres. Y estos procesos también son blancos para la acción de las drogas. Por supuesto. Por ejemplo, la cocaína inhibe la recaptación de noradrenalina por el NET, lo que explica sus efectos estimulantes. Y los inhibidores de la MAO se utilizan como antidepresivos.
cognitivos. Es increíble cómo las drogas pueden influir en estos procesos tan específicos. ¿Y qué hay de los receptores de la noradrenalina? Los receptores adrenérgicos se dividen en dos familias, los adrenérgicos y los adrenérgicos. Dentro de cada familia hay subtipos, cada uno con una función específica. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Claro. Los receptores ARA1, por ejemplo, se encuentran en los vasos sanguíneos y median la vasoconstricción. Por eso, algunos agonistas A1 se utilizan como descongestivos nasales. Interesante. ¿Y los receptores? Los receptores A1 se encuentran principalmente en el corazón y aumentan la frecuencia cardíaca. Los antagonistas A1 se utilizan para tratar la hipertensión. Los receptores A1 se encuentran en los bronquios y provocan broncodilatación. Por eso, los agonistas A1 se usan para tratar el asma. Ya veo. Cada subtipo de receptor tiene una función específica en diferentes tejidos. Hemos aprendido tanto sobre la transmisión neuroquímica. Sí, hemos cubierto mucho terreno. Ahora entendemos mejor la complejidad del sistema nervioso autónomo y cómo las drogas pueden modular su función. Totalmente. Y para poner en práctica todo lo que hemos aprendido, analizamos algunos casos clínicos. Me parece una excelente idea. Estoy lista para el desafío. ¿Qué casos clínicos trajiste? Bueno, imaginen un paciente que llega a la guardia con taquicardia, hipertensión y transpiración a mares. ¿Qué división del sistema nervioso autónomo dirían que está más activa? Con esos síntomas parece que el sistema es empático, ¿no? En modo alerta máxima. Exactamente. El corazón acelerado, la presión alta, la transpiración. Es como si se estuviera preparando para una maratón o para enfrentar un peligro. O para un examen. También. Son los síntomas clásicos de la activación del sistema simpático, nuestra respuesta natural al estrés. ¿Y qué receptores crees que podrían estar involucrados en esta respuesta? Si pensamos en lo que vimos antes, los receptores beta 1 en el corazón. Aumentan la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Así que seguro están involucrados en la taquicardia. Y los receptores alfa 1 en los vasos sanguíneos causan vasoconstricción, Sí. lo que explicaría la hipertensión. Muy bien. Esos receptores son clave en la respuesta simpática. Y no nos olvidemos de los receptores adrenérgicos en las glándulas sudoríparas, ¿Cierto? que también contribuyen a la transpiración. Entonces, en este caso, el sistema simpático está trabajando horas extras, provocando taquicardia, hipertensión y transpiración a través de la activación de los receptores beta 1, alfa 1 y los adrenérgicos en las glándulas sudoríparas. Perfecto. Has analizado el caso con precisión. Pasemos al segundo caso. Un paciente con asma usa un inhalador con salbutamol, un agonista beta 2 adrenérgico. ¿Cómo funciona el salbutamol y por qué alivia los síntomas del asma? Este me lo sé. El asma se caracteriza por la broncoconstricción, ¿verdad? O sea, las vías respiratorias se cierran, dificultando la respiración. El salbutamol, al ser un agonista beta 2. Se une a los receptores beta 2 en los bronquios y provoca su relajación, broncodilatación. Excelente, has dado en el clavo. Al relajar los bronquios, el salbutamol permite que el aire fluya más fácilmente, aliviando los síntomas del asma. Es increíble cómo un medicamento que actúa sobre un receptor específico puede tener un efecto tan importante. La farmacología es fascinante, ¿verdad? Y para terminar, veamos el tercer caso. Un paciente con Parkinson está en tratamiento con un inhibidor de la CoNT. ¿Te acuerdas la función de la CoNT y por qué inhibirla puede ayudar en el Parkinson? Sí, la CoNT es una de las enzimas que degradan la dopamina, un neurotransmisor fundamental para el control del movimiento. En el Parkinson hay una pérdida de neuronas que producen dopamina en una zona del cerebro llamada sustancia negra, todo lo que genera los síntomas motores típicos de la enfermedad: rigidez, lentitud de movimientos y temblores. Muy bien, has recordado a la perfección la fisiopatología del Parkinson. ¿Y cómo se relaciona esto con la inhibición de la Al inhibir la COMT, se reduce la degradación de la dopamina, tanto la que se produce de forma natural como la que se administra como medicamento, la levodopa. Esto aumenta los niveles de dopamina en el cerebro, mejorando los síntomas motores. Excelente. Has comprendido perfectamente el mecanismo de acción de los inhibidores de la CoMT en el Parkinson. Me siento mucho más preparada para el examen después de esta inmersión en el sistema nervioso autónomo. Hemos aprendido sobre su organización, los neurotransmisores, los receptores. Y cómo los fármacos pueden influir en su función. Exacto. Ha sido un viaje intenso pero fascinante. Totalmente. Sigan explorando este sistema tan fascinante y no duden en consultar el Goodman & Gilman para profundizar en cada tema. Hasta la próxima. Chao, chao.